Buenos días a todos, buenas tardes en Europa. Eh, Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Rodríguez. Voy a estar moderando este panel a nombre de FIRA en México. Nos complace mucho y agradecemos a la organización nos haya considerado para moderar este panel. El panel número 1, que además es el primero de esta jornada, se inicia bajo el título de Medidas implementadas por los gobiernos y el rol de los sistemas y entes de garantía en el marco de este Encuentro Iberoamericano 2020. En este panel hemos conjuntado de manera internacional hacedores de política, agentes económicos como los entes de garantía y también la visión global que nos va a poder proveer el Banco Mundial. Así, tengo mucho gusto en presentar a los panelistas. En primer lugar, al señor Raúl Buitrago. Discúlpame, Raúl. Mucho gusto en saludarte. Muchas gracias por tu generosidad y, como dijo Iván, bienvenido al sector de las garantías. Te deseamos muchísima suerte y te mandamos un abrazo fraternal. También nos acompaña el señor Guillermo Meredís. Muchas gracias, Guillermo, por tu generosidad. Encantado de tenerte en el panel. El señor Guillermo Meredís es el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina. También muchísimas gracias. Nos acompaña el señor Óscar Portocarrero, del Fondo de Garantía para Préstamos a la Pequeña Industria. Él es el gerente general de FOGAPI, tan querida y conocida institución por la Regar de Perú. Y nos acompaña también el señor Heinz Rudolf, que es economista financiero principal del Banco Mundial. Heinz, muchísimas gracias por tu generosidad también y por acompañarnos esta mañana en panel. Esta mañana en América y esta tarde en Europa. Quisiera yo empezar muy brevemente. Tenemos 45 minutos para este panel. Este panel versa sobre las acciones de gobierno desde una perspectiva del agente de gobierno y de la gente que los implementa. Como todos nosotros sabemos, a nivel mundial la pandemia ha golpeado a la población simétricamente, pero sus efectos económicos son, sin lugar a dudas, asimétricos. Como todos sabemos, en nuestra región, el PIB se estima pudiera estar golpeado en menos 9.4%, lo cual nos pone en un reto muy, muy importante a todos los países. La intervención del gobierno hoy más que nunca es crucial para una recuperación inclusiva y sostenible, quizá pasando de una primera fase de acción reactiva hacia fases propositivas que nos pondrán un nuevo reto hacia adelante y que además esta situación hace más evidente algunas fallas del mercado que ya venían teniendo lugar, pero que se hacen más críticas en este momento. Así, la intervención del gobierno es muy necesaria, la acción pública tiene que ser muy eficiente, el camino hacia la recuperación también tiene que ser inclusivo, estratégico. Lo que hagamos hoy tendrá más que nunca resonancia en nuestro futuro. El dinero público en este sentido, estoy seguro, no se gasta, sino se utilizará para sentar unas mejores bases en el futuro. En este panel tendremos el gusto y el honor de escuchar sus intervenciones a manera de diálogo cordial y fraternal, como es la Regar. Y también tendremos la oportunidad de escuchar cómo los entes de garantía están funcionando en este engranaje de acción gubernamental frente a la pandemia. No olvido también recordar que aquí nos acompaña el ingeniero Enrique Soto, que es mi colega en FIRA y que me ayudará
moderar el panel y sobre todo a recabar las preguntas que al final de la presentación pueda haber entre el público, a los cuales les animamos a, por favor, expresarlas. Y también me acompaña mi colega Valeria Lozano, quien me estará ayudando en el manejo del tiempo. Para no consumir más tiempo, solamente quisiera comentar al público y a los panelistas. Tendremos una primera ronda de 5 minutos para cada panelista. Enseguida tendremos una ronda de 12 minutos para preguntas del público o de los propios panelistas, para lo cual animamos a escribir sus preguntas en el chat. Y cerraremos en los últimos 4 minutos, en el último minuto y medio para cada panelista, para conclusiones y el cierre de nuestro panel. Sin más, si gustan, pasamos a la primera pregunta que plantearía de manera general a los panelistas, pidiendo en primera instancia si mi estimado Guillermo, como representas al gobierno de manera más general, pudiéramos empezar contigo, luego a los agentes que implementan las medidas de gobierno, representado por Raúl y Óscar, y al cerrar esta primera ronda con Heinz, quien nos platicará muy importantemente lo que el Banco Mundial ha logrado recabar a través de las encuestas que realiza periódicamente y de manera muy interesante cómo están funcionando los entes de garantía en nuestra región. Entonces, yo pondría sobre la mesa, a manera de aperitivo y a manera de desayuno, ¿no? ¿Cómo se están modificando los elementos de los agentes económicos o del sistema financiero para apoyar a transitar esta primera fase de la crisis, ¿no? ¿Qué señales está mandando el gobierno al sistema financiero? ¿Cómo la están recibiendo los entes de garantía? ¿Y qué acciones en el campo de batalla en realidad se están implementando a través de estas señales? Es una pregunta abierta, es una pregunta que seguramente ustedes pueden comentar desde el ámbito de competencia de cada uno. Así es que muchísimas gracias. Te cedo la palabra, Guillermo. Bienvenido nuevamente y un abrazo fraternal. Bueno, Carlos, un saludo para ti, para todos y para todas. La verdad que es un gusto para mí estar en esta actividad, saludar al resto de colegas del panel y a todos los participantes del evento. Creo que incluso en estos formatos nuevos que nos establece la pandemia, podemos compartir experiencias y establecer conclusiones que en este contexto son muy importantes. Así que brevemente lo que les quería contar, un poco contextualizar dónde está la Argentina y cuál es el contexto específico que vivimos particularmente en el sector productivo para que se entienda las medidas que se fueron tomando y el impacto de las mismas. En principio, nosotros decimos aquí que la Argentina ya se encontraba en términos productivos en una doble crisis, porque en los últimos 2 años, en el año 2018 y 2019, la economía argentina, el sistema productivo argentino, tuvo una fuerte caída de su actividad económica con un impacto muy fuerte en el sector productivo, más de una pérdida de cerca de 9 puntos del PBI per cápita, 280.000 empleos privados que se perdieron en los últimos 2 años. Estamos hablando del 4.5% del empleo total. Se habían cerrado más de 23.000 empresas entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019, lo que significa una caída muy significativa en el entorno productivo de nuestro país. Eso identifica cuál es el punto de llegada en el marco de la pandemia que tuvimos en un sistema productivo que se encontraba con fuertes debilidades. En ese marco, el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, tuvo una reacción rápida y muy importante en términos de medidas de asistencia y acompañamiento, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista del apoyo al sistema productivo nacional. El sistema de apoyo para acompañar y fortalecer a todo el sector productivo llegó a cerca del 6.7% del PBI, mostrando una asignación de recursos que no tiene precedente en la historia económica de nuestro país. Y en ese marco, contarles cuáles fueron los principales instrumentos que se pusieron en marcha. Uno que tiene que ver
con créditos que tenían justamente el objetivo de ayudar a complementar el pago de los saberes, la cobertura de cheques que habían sufrido un cierto problema en términos de su cadena de pago, y ese esquema de créditos que en nuestro país se conoce como los créditos al 24%, porque es parte de una medida de regulación del Banco Central y articulación con todos los bancos públicos y privados de nuestro país, llegamos a apoyar a más de 110.000 empresas por un total de 740 millones de dólares. Eso significó un salto en materia de aporte del sistema financiero al entramado productivo, que también es muy importante. Y el segundo y programa más importante que pusimos en marcha para cuidar a todo el entorno productivo, los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Tratar de hacer un esfuerzo lo más fuerte posible para que no se pierdan puestos de trabajo y no caigan en empresas, y particularmente empresas grandes y pymes. Es un programa que acá le llamamos el ATP, que es un programa del apoyo al trabajo y la producción, que tiene dos componentes centrales. Por un lado, un componente que básicamente complementa el pago del salario de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Llegamos a cubrir más del 60% de las empresas empleadoras de nuestro país que fueron asistidas con este pago complementario del programa ATP. Y el segundo componente muy importante que tiene el programa tiene que ver con líneas de financiamiento apalancadas o articuladas con el sistema de garantía. Dimos un salto muy importante en ese sentido. El sistema de garantía en la Argentina, previo a la pandemia, estaba configurado por 15 millones de dólares, y a partir de un apoyo muy importante del Estado Nacional, pero por sobre todo a partir de concebir que la inclusión financiera en este contexto de dificultad cumple un rol estratégico en el apoyo, acompañamiento y por sobre todo en todo lo que tiene que ver con la agenda de recuperación productiva, se estableció como política pública. Para contarles en ese sentido, el fondo de garantía, que como les contaba recién tenía 15 millones de dólares, pasó a tener más de 1.100 millones de dólares, un salto sin precedentes obviamente, y que está directamente vinculado a esta mirada. La Argentina tiene un problema en términos de inclusión financiera de pymes a nivel federal, y parte de la estrategia que pusimos en marcha justamente tiene que ver con apuntalar el financiamiento de las pymes y apuntalarlo de manera federal, para que el financiamiento de la Argentina tiene en el conurbano, le llamamos nosotros, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el universo más grande de empresas y de personas. Y estamos trabajando para que esta federalización del financiamiento apalancado en el sistema de garantía llegue a lo ancho y a lo largo de nuestro país. Y por último, para ir cerrando, porque sé que son presentaciones cortas, esto mismo lo estamos pensando para adelante, ¿no? Estamos capitalizando en el corto plazo con otros 500 millones de dólares al fondo de garantía, para constituir un fondo ya para el año que viene de 1.500 millones de dólares, a partir también de un crédito que estamos elaborando, trabajando, ya aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, para promover todo lo que tiene que ver con la inclusión financiera de las pequeñas y medianas empresas. Y esto lo estamos pensando como parte de un sistema nacional de garantías. La Argentina ya tenía un sistema de garantía privado, digamos, de la CSGR, un sistema de garantía que venía operando con 18.000 pymes, y a partir de este salto, de este proceso de inclusión financiera, logramos incluir a 600.000 unidades productivas en estos 6-7 meses de pandemia. Un salto sin precedentes, obviamente, en materia de inclusión financiera. 550.000 de esas inclusión que hicimos en estos últimos meses son monotributistas y autónomos, y más de 50.000 pequeñas y medianas empresas. Ese salto nos da para adelante el desafío de seguir profundizando el proceso de inclusión financiera. Estamos trabajando en un proceso de medidas de acuerdo con todo el sector productivo para transformar la estructura productiva argentina, para poder generar un mayor proceso
de desarrollo industrial y de exportaciones, y el capítulo del financiamiento en él tiene un rol central. Y entendemos, y eso es lo que hicimos fortaleciendo tanto al sistema de garantías y articular todo el sistema público y privado de la Argentina tiene, el capítulo de las garantías en el proceso de inclusión financiera tiene un rol clave. Por eso nos parece tan importante trabajar en este encuentro con ustedes y a disposición para todas las preguntas que surjan. Un gran abrazo. Carlos, tienes el mute. Una disculpa, todavía me estoy adaptando a esta nueva realidad. Muchísimas gracias, Guillermo. Impresionante la dedicación de dinero al sistema de entes de garantía, muy importante. Nos anima muchísimo, en particular en el marco de la REGAR. Creemos que las crisis traen intrínsecamente una oportunidad de crecimiento y un cambio probablemente de los modelos de acción. Así es que si ustedes justamente están viendo los entes de garantía como un instrumento de política pública importante, muy bienvenidos y bienvenidos también, muy bienvenidos en el marco de esta asociación de colaboración en temas de garantía. Muchísimas gracias por tus palabras. Regresamos contigo en un instante. Raúl, muchas gracias nuevamente. ¿Qué está pasando en Colombia en términos de la acción del gobierno y más, de alguna manera más específica, nosotros que estamos implementando acciones de gobierno desde los distintos fondos de garantía? ¿Cómo estamos viendo esa señal que nos manda el gobierno y cómo estamos viendo esa reacción en nuestro campo de batalla? Quisiéramos escuchar tus palabras. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Muy buenos días a los compañeros de panel y a todos los asistentes a este foro. También muchísimas gracias por tu saludo de bienvenida. Estamos asumiendo esta responsabilidad con todo el ánimo y con todo el ímpetu para poder estar a la altura del reto que se nos presenta en este momento, porque para nadie es un secreto que las garantías a lo largo y ancho de nuestro continente, incluyendo también a Europa, en España en particular, es el instrumento idóneo que han seleccionado los gobiernos para poder superar las restricciones de acceso a liquidez que están enfrentando en este periodo de pandemia nuestro tejido productivo. Yo resumiría mi intervención en 4 palabras. La primera de ellas tiene que ver con la palabra coordinación, el concepto de coordinación. Lo que nosotros hemos vivido es una acción muy estratégica entre la definición del nivel de política por parte de los ministerios, la flexibilización de algunas reglas por parte de las agencias regulatorias, un trabajo muy coordinado por parte de las instituciones de inspección, vigilancia y control, las superintendencias, y sintonía total por parte de los organismos ejecutores, en este caso por parte de las instituciones que administran el programa de garantías, el Fondo de Garantías, Fondo Nacional de Garantías en nuestro país. Entonces, el primer concepto es coordinación. El segundo concepto tiene que ver con velocidad y oportunidad, es decir, tomar las decisiones en un momento en el cual es útil, porque podemos hacer muchos estudios, tener instrumentos más precisos, pero podrían llegar rezagados en el tiempo y de una u otra manera ese rezago en el tiempo implicaba que había empresas que no recibían la liquidez que necesitaban para poder superar la situación que estábamos viviendo. Entonces vamos con coordinación, con oportunidad. Y la señal con estas dos acciones, la de coordinación y la oportunidad que se le ha dado principalmente al sector financiero, es el mensaje de respaldo. El gobierno nacional, a través de las distintas instancias, la formulación de política, la regulación, la inspección, la vigilancia y el control y la ejecución de políticas, lo que ha dicho en concreto es que está en el pack de las instituciones financieras para que cuando el deudor, el empresario falle por las razones, digamos que apenas son obvias, tenga la tranquilidad del intermediario financiero de que no suspenda el suministro de liquidez a los empresarios, puesto que el gobierno nacional entraría en segunda instancia a respaldar. Entonces, el tercer concepto aquí clave es respaldo. ¿Cómo se concreta en la práctica la coordinación, la oportunidad y el respaldo? En el caso de Colombia, muy similar a lo que nos está explicando Guillermo hace un rato,
con el tema de la capitalización de los fondos de garantías. También se dio una capitalización del orden de 500 millones de dólares y esa capitalización permite una capacidad de apalancamiento bien interesante para poder respaldar a los empresarios en el momento crítico. Yo voy a compartir aquí, mientras que voy hablando, una diapositiva que permite claramente señalar qué hubiese ocurrido si no se hubiera adelantado nada por parte del gobierno nacional vis a vis si se hubiera tomado una decisión la decisión que se tomó, que fue de capitalización. Entonces quisiera preguntarles si en este momento están viendo la pantalla. Sí, sí la vemos. Entonces la línea que está abajo es la línea de los productos tradicionales, como siempre ha venido funcionando el Fondo Nacional de Garantías. Y ahí lo que estamos viendo es que si no se hubiese tomado ninguna decisión adicional de capitalización, el apoyo que se le hubiera podido dar a los empresarios estaba al orden de los 858 millones de dólares. Sin embargo, cuando el gobierno nacional en abril de este año toma la decisión de capitalización, entonces se da se crea un nuevo programa que se denomina el Programa Unidos por Colombia. Y ese Programa Unidos por Colombia, ustedes ven cómo genera la posibilidad de respaldar créditos del orden de 2.314 millones de dólares adicionales, para un total de 3.173 millones de dólares de capacidad de respaldo. Entonces, insisto, si no hubiésemos hecho absolutamente nada, nos habíamos quedado en esta línea de abajo, con los productos tradicionales, con los instrumentos tradicionales, con el capital tradicional que tenía el Fondo Nacional de Garantías, y el respaldo había sido de este orden de magnitud. La decisión oportuna de los gobiernos, la respuesta coordinada y que se materializa en la capitalización y la oportunidad de ese proceso de toma de decisiones llevó a que multiplicáramos casi por 4 veces la capacidad de respaldo para llevarlo a un 1% del PIB solamente en el instrumento de garantías. Y yo creo que este es el común denominador en todos los fondos y en todos los administradores de garantías en la región. Se tomaron decisiones oportunas y la capacidad de respaldo ha tenido 2 momentos claros. Uno, en el periodo de cierre, que lo que se buscaba era otorgar y respaldar capital de trabajo para que las empresas pudieran mantener sus nóminas, pagar sus arriendos, pagar a sus proveedores durante el periodo más crítico que fue el de cierre. Y estamos en esta segunda etapa, que es el periodo de reactivación, en el cual el rol de los fondos de garantía sigue siendo también muy dinámico y muy importante, porque es el momento en el cual los empresarios ya están viendo las señales desde el lado de la demanda de sus bienes y servicios y necesitan recursos frescos adicionales para poder reemprender la actividad económica, y eso lo estamos viendo en las cifras en los distintos países. Yo dejaría ahí para no extenderme más y poderle dar la palabra a mis compañeros. Muchísimas gracias, Raúl. Impresionante, y constata también la confianza que los gobiernos están teniendo en mayor medida en los entes de garantía. Y tomaría aquí prestadas algunas palabras que escuché recientemente en la reunión de la LIDE, en otro contexto, pero creo que aplica también para los entes de garantía. Los entes de garantía ya habían demostrado que eran un ejército dispuesto, que no se utiliza hasta, no se saca hasta que empieza la guerra, pero cuando empieza la guerra, en realidad el ejército sale y en esta buena medida reforzada por nuevo capital de parte de la sociedad, ¿no? Entonces, en realidad constata lo que ya nos comentaba Guillermo y lo que ahora también tú nos muestras de parte de Colombia. Muchísimas gracias. Yo quisiera extender la pregunta que te hacía, nada más para recordarla. ¿Cómo está sucediendo en Perú este tema? ¿Qué está sucediendo con los fondos de garantía y cómo están viendo la política económica el pueblo peruano para atacar los efectos económicos de la pandemia? Le cedería la palabra en estos momentos a Oscar, y muchísimas gracias por el control del tiempo. Muchísimas gracias. Oscar, adelante, por favor. Gracias, Carlos. Un saludo a los amigos del panel, a todos los amigos y amigas que nos acompañan en este evento, ¿cierto? Con respecto a la pregunta que formula Carlos, primero quiero comentarles de que la participación del Estado peruano para este evento que ha vivido el mundo, ha sido fundamental. Ha sido fundamental, más allá del rol de lo que ha significado la participación de las instituciones afianzadoras acá en el Perú,
considerando de que el sistema de afianzamiento de las empresas privadas, inclusive, eso es muy incipiente, ¿no es cierto?, lo que ha hecho que, considerando el tamaño de la crisis, la participación directa del Estado peruano. ¿Qué ha significado la participación del Estado peruano en estos programas de garantía? Pues 3 programas muy, muy importantes que han sido históricos y que han superado cualquier decisiones, digamos, que se ha podido presentar en el pasado. Me estoy refiriendo al programa de Reactiva Perú, que ha supuesto un fondo de 60.000 millones de soles, aproximadamente 17.000 millones de dólares, equivalente aproximado al 8% del Producto Bruto Interno del país. Perdón, Por Oscar, otro lado, me piden de la organización si pudieras encender tu cámara, de favor, y disculpa la interrupción. Muchísimas gracias. Disculpa la interrupción. De acuerdo, les decía, ¿no es cierto?, del primer programa, el Reactiva Perú, que es un fondo constituido por un importe con recursos equivalente a 60.000 millones de soles, equivalente aproximadamente a 17.000 millones de dólares, 8% del Producto Bruto Interno del país. Por otro lado, se desarrolló el programa de FAE, Fondo de Apoyo Empresarial, un fondo aproximadamente de casi de 300 millones de dólares, y un tercer programa que ha sido aprobado últimamente en este mes de octubre, que se ha denominado o que se denomina Programa de Garantías COVID-19, y que supone recursos, ¿no es cierto?, de aproximadamente de 1.600 millones de dólares. Por las magnitudes, digamos, de recursos que suponen estos 3 programas, da una idea del tremendo interés que ha puesto el gobierno peruano, ¿no es cierto?, el Estado peruano, en el propósito de poder salir de esta crisis, ¿no es cierto?, que nos ha afectado tremendamente, igual como de fuerte como ha supuesto en otros países en América y en el mundo. Decirles también de que en esta tarea ha sido fundamental las tareas de coordinación de ente del Estado. Me estoy refiriendo al Banco Central de Reserva, al Ministerio de Economía y Finanzas y al regulador, a la Superintendencia de Banca y Seguro, la SBS. El administrador de estos 3 fondos ha recaído en responsabilidad, ¿no es cierto?, del Banco de Desarrollo del Perú. Me estoy refiriendo a la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE. Además de estos programas que ha sido muy importante en este proceso de reactivación y de inyección de recursos a empresas de diferentes niveles, ¿no es cierto?, quiero decirles de que las garantías, los programas de garantías han supuesto coberturas que van entre un rango de 80 al 98% de los créditos. Que los créditos, ¿no es cierto?, se han establecido límites en su otorgamiento que va desde 30.000 soles para micro y pequeñas empresas hasta 10 millones de soles, ¿no es cierto?, para las empresas que calificaban, y generalmente estamos hablando de empresas de corporaciones importantes. Otro tema importante que quiero compartir con ustedes en este tema es la participación del sistema financiero. El sistema financiero peruano, en esta oportunidad, a diferencia de otros eventos en el pasado, ha encontrado un sistema financiero sólido con niveles de liquidez bastante interesante, asimismo de provisiones. Sin embargo, el apoyo que ha tenido por parte de las entidades del Estado, a lo que me referí hace un momento, el BCR, MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, regulador, SBS, ¿no es cierto?, ha sido un componente fundamental para complementar todo el círculo y tener el éxito que creemos que ha tenido estos 3 programas de garantía, ¿no es cierto?, y que va a ser un tema importante en el proceso de reactivación de la economía del país. Quiero decirles también de que las tasas, estos programas de garantía han traído como consecuencia tasas muy interesantes para el cliente final.
tasas que van desde 1.8% hasta 3.2%, ¿no es cierto? Entonces, ¿y eso qué es lo que ha facilitado que estas tasas que sean, digamos, asignado a estos créditos garantizados por estos programas hayan sido tan pequeños con relación a las tasas que se venían aplicando en el sistema financiero, el sistema bancario y no bancario, que en promedio significaba entre 25 y 45%. El tema fundamental ha sido, ¿no es cierto?, la metodología que estableció el BCR en la asignación de los recursos, ¿no es cierto?, bajo la metodología, digamos, de operaciones de reporte, y donde los recursos eran subastados, donde participaban las diferentes entidades del Estado, las entidades financieras, a fin de hacerse, ¿no es cierto?, de los recursos para poder traducirse en préstamos a favor de los diferentes niveles de empresas en el país. 10 segundos para terminar, mi estimado Oscar. De acuerdo. Solamente para terminar en esta primera parte, resaltar el tema de la participación del Estado en estos programas de garantía. La participación de las entidades afianzadoras en el Perú realmente ha sido mínima, por las características que mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? Y que lo podemos ampliar en mi próxima participación. Muchísimas gracias, Oscar. Impresionante también lo que está sucediendo en el Perú, y también se constata esa articulación a que ya aludía Raúl entre los distintos entes de gobierno y el respaldo, sobre todo, que se le da en tema de garantías al sistema financiero, pero más abajo el respaldo subyacente a las actividades productivas de nuestras pequeñas empresas. Muchísimas gracias, Oscar. Hayes, tú nos podrías comentar, ya lo habíamos conversado anteriormente, ¿cómo se está viendo en las encuestas que realiza el Banco Mundial la acción de los entes de garantía en nuestra región? Por favor, tus palabras. Muchísimas gracias, Hayes. Está cerrado tu micrófono. Ya. Perfecto, muchas gracias. Primero que nada, quería agradecer a Regar por la invitación a participar en este evento, y quería también agradecer por la participación activa de Regar y sus asociados en el esfuerzo que se está haciendo por ayudarnos en entender esta encuesta. Nosotros lo que queremos hacer básicamente es tratar de hacer un cierto benchmark de cómo podemos evaluar el desempeño de los fondos de garantía en esta situación de este año, y poder comparar los distintos países, digamos, respecto de ellos. No tengo el tiempo, digamos, para poder explicar todos los resultados del survey, y probablemente van a salir muchas preguntas, digamos. La próxima semana les vamos a hacer llegar una invitación, ya le están llegando una invitación para tener una sesión un poco más completa respecto de los resultados de la encuesta, para poder comparar. Ahora, de manera muy simple, nosotros tomamos una muestra de 7 fondos de garantía de crédito en la región, en 12 países. 11 de estos fondos de garantía son asociados a Regar, y la fecha de la encuesta fue a junio del 2020. Básicamente, tenemos muchos findings, pero uno de los primeros findings es básicamente que la mayoría de los fondos de garantía aumentó su asignación de garantía en el 2020. Y aquí déjenme explicar un poquitito este gráfico. Tenemos básicamente 2 barras. La primera barra que tenemos acá explica básicamente cuál es el crédito cubierto de los fondos de garantía como porcentaje del crédito a la banca comercial a la pequeña y mediana empresa en el 2019. Entonces, si alguien está en esta línea roja, digamos, en este semáforo, quiere decir que es un porcentaje muy pequeñito lo que se está haciendo. Y si estamos ya en la línea verde, estamos cerca del 30%, que es lo máximo, 27% es lo máximo que encontramos en el año 2019. Considerando eso, si miramos el lado derecho, el lado izquierdo de la presentación, vemos que hay crecimientos muy fuertes en esquemas como Paraguay, Perú, Uruguay, Chile, y que estos se vieron aportados por incrementos de capital y de manera muy fuerte en incentivos para hacerlo.
Ahora, al mismo tiempo vemos que hay programas que están partiendo de algo muy chico, como el caso de Paraguay. Ya se comentaba recién el caso de Perú, que la verdad es que es un incremento exponencial, 67.000%, digamos, y tiene que ver con todo este esfuerzo, digamos, que hay detrás de esto. El caso de Chile también, de Uruguay, por supuesto. El caso de Chile es bien significativo porque ya entramos a un terreno que estamos más cercanos a esta línea, esta línea verde acá, y al mismo tiempo tiene un crecimiento fuerte. Tenemos estos esquemas en México, en Argentina y en El Salvador, donde sí claramente hay un crecimiento, pero no está al nivel de los otros. Nos preocupa, sí, el caso de los países como Honduras, Ecuador y Bolivia, donde estos esquemas de garantía, los números no reflejan que ha habido un crecimiento, sino más bien una caída en términos de su cobertura. Ahora, lo que estamos viendo es que la respuesta a la crisis en América Latina, que América Latina va a tener una caída, de acuerdo a la estimación del Banco Mundial, cercano al 8%, no ha estado, si lo comparamos con los países europeos, ha estado por bajo de esto. O sea, básicamente acá a junio del 2020, si tomamos el crédito cubierto por los programas de COVID-19 como porcentaje del PIB, tenemos a Perú que tiene un 4,1%, Chile un 2,6%, y el resto de los programas continúan siendo relativamente pequeños. Acá hay que reconocer que en muchos gobiernos hay un esfuerzo muy grande y muy significativo, y ya lo rescataban los compañeros del panel, pero del punto de vista de qué tan importante esto en el total de financiamiento de la economía, todavía creo que hay desafíos importantes hacia adelante. Ahora, en varios países vimos que el porcentaje de la cobertura aumentó. Lo vemos en el caso de Perú, lo vemos en el caso de Uruguay, en Paraguay, en el caso de Chile, donde como reacción a esto, y acá estamos tomando los promedios, digamos, de lo que efectivamente se dio, aumentan de manera bastante fuerte, lo que de alguna manera también está asociado como veíamos en el gráfico anterior, a incrementos en los servicios que se están dando. Y ahora muchos de estos otros programas, la mitad de los programas que tenemos acá, no tuvieron incrementos fuertes hasta junio de este año, y eso de alguna manera deja ver que la respuesta de los policymakers ha sido diferente en este tema. La mayoría de los programas que analizamos todavía presentan espacio para seguir creciendo. Acá hay dos cosas que son interesantes que miramos. Uno es el apalancamiento actual y el apalancamiento máximo regulatorio. Vemos que existen diferencias muy fuertes en cuanto al apalancamiento máximo regulatorio, casos como del FOGAPE en Chile o el programa de BNDES en Brasil. Tienen apalancamientos máximos de 11-12%, mientras que COFIDE tiene un apalancamiento máximo de 1%. Pero sí creo que hay una constante acá que vemos que hay todavía un diferencial fuerte entre lo que se está dando entre las garantías, entre el uso del apalancamiento actual y el regulatorio, y por lo tanto todavía hay espacio para seguir avanzando y para poder seguir dando más apoyo a la pequeña y mediana empresa. Déjame parar acá y dejamos el resto de las discusiones para la segunda parte del panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Heinz. La verdad es que también hemos iniciado el panel con un hándicap de tiempo. La organización nos pide terminar a las 9:05. En realidad nos quedan 5 minutos para cerrar. Yo pediría de favor a mi colega Enrique Soto si nos puede plantear alguna de las preguntas que esté recabando del público, de favor. Hay algunas también puestas ya de manera escrita, una de ellas para el licenciado Meredith y otra que hablaba de si Colombia no estaba en la encuesta, que sí lo vemos, está ahí solamente por temas de presentación, creo que
en alguna lámina no estaba, ¿no? Pero por supuesto que está Colombia Baja ahí incluido. Por favor, Enrique, ¿habrá alguna pregunta que planteemos en estos 5 minutos que le quedan al panel? Sí, y va en relación a las preguntas que ya se habían comentado con ellos, de quién está cubriendo los costos de las medidas implementadas, y si alguno de los panelistas pudiera también comentar los entes de garantía, qué señales están recibiendo de parte de sus gobiernos. Yo creo que Guillermo nos podría dar un pequeño cierre en su participación. Creo que queda constatado la dedicación de recursos que el gobierno de Argentina está haciendo a los entes, y parafrasearía un poco la pregunta diciendo, ¿qué consideración tienen sobre los entes? ¿Qué fue lo que los motivó a utilizar este instrumento de manera tan importante para cerrar la participación? Perfecto, gracias Carlos por la pregunta. Muy buenas las presentaciones de los colegas también. La verdad que lo que vemos es que para promover un proceso de inclusión financiera, la Argentina tiene la particularidad que el financiamiento al sector productivo en relación al producto es bajo. Y además, cuando uno lo analiza, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, la capacidad de financiamiento productivo es bastante más bajo que en el promedio de la región, y por lo tanto tenemos que trabajar sobre los problemas estructurales que tienen nuestro entramado productivo, particularmente el de las pequeñas y medianas empresas, para poder acceder al financiamiento. Uno de los capítulos que tenemos detectados que es central para poder promover y fortalecer el esquema de financiamiento es que existan tasas de interés razonables, y eso es lo que venimos trabajando en esta primera etapa de gobierno para poder tener un sistema de financiamiento acorde con la actividad productiva. Parece algo normal, pero la Argentina hace no mucho tiempo tenía tasas de interés para las pymes de arriba del 100%, y por lo tanto lo primero que había que hacer es generar un esquema de razonabilidad desde el punto de vista de la tasa de interés para el sector productivo. Y el complemento de eso es que las pequeñas y medianas empresas, como todos los aquí presentes conocen, tienen una dificultad muy fuerte para obtener las garantías necesarias para poder tener este financiamiento. Y por ello lo que estamos trabajando en un sistema integrado. La Argentina tiene sistemas de garantía provinciales, ahí aparecía en la presentación recién de Heinz el FOGABA y Garantizar, tiene sistemas productivos, sistemas de garantía provinciales, sistemas de garantías de las SGR, que tienen 20 años en Argentina, y nosotros hemos capitalizado mucho, que creo que eso se va a expresar de manera distinta en el estudio que recién presentó Heinz del Banco Mundial, porque el salto en términos de garantías en la Argentina en los últimos meses fue muy significativo. Y en definitiva lo que estamos haciendo justamente es entender en esa coordinación del Sistema Nacional de Garantía una respuesta integral a la problemática del financiamiento productivo de las pymes. Y en definitiva, y en relación a los costos, lo que hemos hecho, por supuesto, en el marco de la pandemia es modificar el esquema de la comisión, que en el caso, por ejemplo, del Fondo de Garantía del FOGAR, es el Fondo de Garantía que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, que generalmente cobraba un 1% de las operaciones de porcentaje, pasó a cobrar en una parte el 0,25% y en el resto directamente asumió el costo el Fondo de Garantía. Esa es un poco la respuesta. Muchísimas gracias. El tiempo se nos ha agotado. Creo que nos quedamos con muchas preguntas en la bandeja. Seguramente los contactarán. Les agradecemos de sobremanera su participación importante, y nos deja un sabor de interés y de particular necesidad de conocer muchas cosas más. Desafortunadamente el tiempo se nos agotó. Les agradecemos muchísimo de parte de la organización su participación. Heinz, encantado de tus cifras, seguramente te buscarán porque ya vi muchas preguntas de cuándo salen los resultados de la encuesta. Así es que encantados, un abrazo, un placer estar con ustedes, y seguimos adelante con el desarrollo del panel. Muy amables, un abrazo a todos. ¿Ves?